¿Cuándo te contactará tu ex? Vamos a descubrirlo. Hola, te saluda Federico Irigoyen desde Buenos Aires, Argentina, y te invito a que te unas a nuestra lista de difusión por WhatsApp y Telegram, donde a diario mandamos consejos gratuitos. Y si quieres acompañamiento personalizado con nosotros, únete a nuestras membresías aquí debajo en el botón unirse en YouTube y empecemos a chatear ahora mismo. Te cuento algo que me ha pasado esta semana. Esta semana ha coincidido que recibimos varios testimonios simultáneamente. Cuando un tema se repite, a mí me llama la atención, me llama la reflexión. Por lo general me dispara una idea y es la idea principal que te quiero transmitir hoy. La he dicho en otras ocasiones, nunca está de más repetirla, que es la siguiente: ¿cuándo te contactará tu ex? Y el testimonio repetido en precisamente cuatro suscriptores que recibimos esta semana, dos de ellos de la membresía Algo Personal que vienen trabajando con nosotros, dos de ellos personas que habían tenido una conversación telefónica conmigo. Si quieres hablar conmigo por teléfono, por favor entra a yosoyelpremio.com. Los testimonios se parecían en lo siguiente: los cuatro eran personas que no creían que su ex los iba a volver a contactar. Eso es muy probable, suele suceder estadísticamente. Si los ex nos cortaran y nos dejaran en paz y nos dejaran hacer con tranquilidad nuestro duelo, sería mucho más fácil y yo incluso no sería necesario mi trabajo. Por lo general no es así, las personas no son claras y congruentes, no te dejan en paz, te siguen molestando, cebando y testeando. Pero eso es normal que ocurra, que te contacten, pero ellos también es normal que no me creas, que es muy probable que te vayan a contactar. Sin embargo, lo que te quiero destacar era lo siguiente: una vez que aún así te contacta tu ex y tú luego, a fuerza de los hechos y la evidencia, te quitas ese mito de encima, hay otra cosa que les cuesta mucho creerme, que es que su ex debe pedirles por favor juntarse a hablar. Y no me creen que sea probable y ni que vaya a ocurrir. Y yo te aseguro que si haces las cosas bien, ahora vamos a ver qué es bien, la estrategia, por ejemplo, que nosotros recomendamos, aumentas mucho esas probabilidades. Y a estos suscriptores les sucedió que finalmente su ex, entre otras cosas, luego de cebarlos y testearlos y ellos superar con éxito esas pruebas, le pidieron por favor juntarse a hablar. Y no decimos por favor porque somos revanchistas, orgullosos, es el requisito que le exigimos a tu ex que cumpla. No, es algo que sucede en la práctica, por eso lo digo y lo cito, que llegas a un punto de sostener la estrategia, una nueva postura, tu indiferencia, preservarte, hacerte valer, que los ex literalmente, para llamar tu atención, para lograr que tú aceptes verse, tomar un café, etcétera, piden, bueno, che, por favor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tengo que hacer para que podamos hablar? Te pego las capturas de pantalla y esto que sucedió me dispara esa pregunta habitual que es: ¿cuándo me contactará mi ex, Fede? Y la idea que te quiero transmitir hoy es una de las varias que han tenido que integrar estos suscriptores para que les suceda lo que te acabo de mostrar que les fue sucediendo. Una de esas ideas es que cuando te contactará tu ex, cuando dejes de preguntártelo. Ay, ¿cómo? Claro, pelado, me estás haciendo trampa, qué lindo, suena New Age, suena energía cuántica, mi yo superior, me alineaste los chakras. No necesitamos todo eso aquí, necesitamos lógica, congruencia, hechos, madurez, ideas claras. ¿Y cómo puede ser entonces que yo he visto que suele coincidir con mucha frecuencia que cuando tú te dejas de preguntar cuándo te contactará tu ex y me lo dejas de preguntar a mí, y sobre todo dejas de preguntártelo tú en tu fuero interno, tu ex suele contactarte? ¿Cómo puede ser que coincida? Yo la explicación que le he ido encontrando es la siguiente: el tiempo que a ti te tomará dejarte de preguntar cuándo te contactará tu ex y todo lo que eso implica, ser capaz de dejar de preguntártelo, enfocarte en ti, serenarte, ocuparte de tus tareas, de tu rutina, aportar valor en tu trabajo, sonreírle más a los vecinos, renovar tu vida social activa, mejorar tu imagen por y para ti primero, no para agradar ni persuadir ni nada especulando con tu ex. El tiempo que a ti te lleva eso es el tiempo que tu ex también le toma en que se le genere curiosidad e intriga. ¿Por qué? Porque las personas me dicen: Fede, ¿cómo puede ser? Esta maldita desgraciada, este maldito desgraciado no está reaccionando. Han pasado 3 semanas, han pasado 6 semanas. Partamos de la base que quien deja nos lleva una ventaja. ¿Cuál? Que lo ha venido pensando. Tiene medio duelo adelantado a nosotros. Aunque tú seguramente no viste la señal y si te tomó por sorpresa la ruptura,
los ex lo vienen pensando. Y luego, finalmente decide cortarte, decide dejarte y te lleva ventaja en la decisión, tiene la sartén por el mango, tú le has rogado e insistido al comienzo, si no, no estarías viendo estos videos, entonces tiene más paciencia, nos lleva unas semanas de ventaja, está dando hoy por descontado y por hecho que tú estás disponible esperándolo, entonces tú tienes que vencer esa inercia, tienes que dar la vuelta. ¿Cómo lo das vuelta? Empezando a alejarte, mantenerte en contacto cero, ser indiferente, responder breve, nunca contactar, no repreguntar, no fomentar el chat, demorar en contestar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo segundo positivo de esto? Ya sé que te puede estar sonando ciencia ficción, no, ¿cómo Fede no voy a contestarle, etcétera, etcétera? Haz la prueba. Ya vienes haciendo la prueba de los resultados que te da seguir contactando y con confianza, como si fuera tu amigo, tu ex, etcétera. Lo segundo beneficioso aquí es que el tiempo que te toma, 3, 4, 6 semanas en tu caso, 8 semanas en tu caso, dejar de preguntarte cuándo te contactará tu ex, que seas capaz de lograr eso, en ese proceso vas a sufrir, en el buen sentido, vas a experimentar otra transformación, que es todo lo que implica necesariamente para que seas capaz de dejar de preguntártelo. Eso que te decía, enfocarte en ti, priorizarte, preservarte, defender tu eje, tu paz mental. Entonces, cuando tu ex finalmente se intrigue, porque le da curiosidad, es hasta casi estadístico, porque venías cachorreando y contactando además, entonces el contraste empieza a notarse y mucho. Cuando tu ex te contacte finalmente nuevamente, si tú has hecho las cosas bien, como veníamos hablando, es más probable que estés mejor preparado para saber enfrentarte a esa situación, para saber sostener la no respuesta, saber sostener demorar en contestar, saber sostener no caer en conversación fluida. No te tomará por sorpresa. Porque esa es otra cosa que suele suceder, no me crees que te vayan a contactar, no te lo esperas. Yo no te digo que estés esperando o expectante, pero que estemos preparados con los conceptos claros de qué tengo que hacer si sucede, ¿ok? Y por qué, cuáles son los fundamentos lógicos de lo que yo te comparto. Y te contacta, te toma tan por sorpresa que terminas cachorreando. Y aquí lo mismo, si te pide de verse, no sabes qué hacer, vas, te encuentras en un lugar que no es público, un parque o un café, te encuentras en la casa de alguien, en la tuya o en la de tu ex, terminan teniendo sexo y vuelves 20 casilleros para atrás. Entonces, el segundo beneficio de tú tomarte este tiempo para enfocarte en ti y lo que implica que logres dejar de preguntarte cuándo te contactará tu ex, nos aumenta mucho las probabilidades de que estés preparado entonces para saber sostener esta conducta a la hora de que finalmente es muy probable que tu ex te contacte. Tu ex te lleva ventaja en el duelo, en la decisión, en la paciencia y en la estrategia. No tiene tanto apuro ni necesidad como tú. Tenemos que ganarle en paciencia y en estrategia. Y en el fondo, si quieres, después vamos a grabar un episodio de esto con otra cosa que me pasó con un suscriptor estos días también. Hablamos de un método, de una estrategia, de un orden, una estructura, de 7 pasos, pero luego buscamos que la trasciendas. No es fingirla, no es actuarla, no es especular. Queremos ser personas congruentes, adultas y maduras y estar al lado de una persona congruente, adulta y madura que si nos corta y no que juegue con nosotros. Trascender la estrategia es ver que esto es una forma de pararte ante las circunstancias que están transcurriendo en tu vida. No es un acting. Cuando lo incorporas como una forma de ver las cosas, casi como una forma de ser, tus resultados en todos los ámbitos se disparan, en lo amoroso, en lo personal, y he visto gratamente que mejoras en tu trabajo, en otras áreas de tu vida, y los suscriptores me lo dejan así saber, porque somos seres sistémicos y cómo tú te relacionas contigo mismo, tu diálogo interno, impacta en cómo te relacionas con tu pareja, impacta en cómo te relacionas en los demás ámbitos de tu vida. ¿Hace sentido? ¿Cuándo te contactará tu ex? Cuando seas capaz y tengas el desarrollo y las herramientas emocionales necesarias para dejar de preguntártelo. Allí será muy probable que tu ex te contacte. Lo has visto en los testimonios. Déjame un comentario, leo todos y cada uno. Nos vemos en WhatsApp y Telegram. Y si quieres chatear conmigo, únete ahora a las membresías. Un abrazo.